grabar. Ahí estamos. Bueno, vamos a volver al pizarrón y vamos a contarles, vamos a hacer algunas cositas. Bueno, primero, si esto ya lo vieron, entonces me dicen, yo voy a decirles qué sería la parametrización de un segmento. Bueno, un segmento es fácil porque es una porción de una recta, ¿no es cierto? Entonces, acá tienen varias opciones. Yo les voy a dar, si bien no voy a hacer las cuentas en todo para no perder mucho tiempo, pero les voy a dar algunas opciones. La primera de todas, yo la voy a llamar parametrización canónica, que es la más, digamos, la más, quizá la más fácil o qué sé yo, pero ¿bien? La voy a llamar así, o estándar, parametrización canónica. ¿Qué sería una parametrización canónica? Supongamos que yo tuviera un segmento de recta, esto en RN, ¿no? Ustedes saben que esto lo puedo hacer. Acá tengo el punto A, acá tengo el punto B, hagamos de cuenta que estoy trabajando en RN, y yo quisiera recorrer este segmento, por ejemplo, de A hacia B. Lo mismo, digamos, bueno, lo mismo. Digo para dónde quiero ir, supongamos que yo quiero recorrerlo de A hacia B. Entonces, ¿a qué se llama parametrización estándar? Bueno, tomo, bueno, ustedes saben que lo que tengo que hacer es describir los puntos de este segmento, ¿no? Describir los puntos de este segmento. Vamos a llamar X a un punto de este segmento. Bueno, X, ¿qué forma tiene que tener? Es alfa por un vector dirección más un punto, porque es una recta esto a la larga, ¿no? Entonces, alfa es un real, D sería el vector director que voy a tomar, P sub 0 es un punto del segmento. Bueno, ¿qué es la parametrización canónica? Es pensar así. Como vector director, en vez de tomar cualquier vector paralelo al vector AB, tomo precisamente el vector AB. Ojo con esto, ¿no? Cuando uno dice el vector AB, bueno, esto lo tengo que trasladar al origen, ¿no? Porque yo dibujé esto en cualquier lado. ¿Qué dice trasladar al origen si yo quiero el AB? Restar el final menos el inicial. Esta igualdad no está muy bien puesta, pero se entiende lo que quiero poner, ¿no? O sea, yo quiero tomar como vector director justo este, AB. Entonces, bueno, esto no puedo dejar AB. Pongo B menos A. Entonces, este es el que tomo como vector director. Y como punto de paso, tomo el primer punto del segmento. O sea, yo quiero empezar en A, tomo A. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense lo siguiente. Los vectores que están en principio en esta recta, ¿qué forma tendrían? Serían alfa por B menos A más A, ¿no es cierto? Donde alfa en principio es un número real. Si yo a alfa le doy todos los valores reales, esto que está acá me daría toda la recta, ¿no? La recta que pasa por A y por B. Pero a mí no me interesa toda la recta, me interesa solamente los puntos del segmento, o sea, desde A hasta B. Entonces, para eso, fíjense que para que me quede de A hasta B, fíjense lo siguiente. Para que acá me quede el punto A, bastaría que alfa valga 0. Y para terminar en el punto B, bastaría que al alfa le ponga el número 1.
Bueno, a esto se llama parametrización estándar. O sea, ¿quién sería la parametrización estándar o canónica de un segmento? Es una función gamma que va del intervalo 0, 1 a Rn, depende de dónde está el segmento, si está en R2, en R3 o en Rn en general. ¿Ok? ¿Y qué hace gamma? Bueno, gamma de t es, perdón, t, bueno, acá la variable la estoy llamando t, ¿no? Cambié alfa por t. Este es el que va variando, ¿no? Este es el número real que va variando. T por b menos a más a. A esta parametrización, que es la más fácil de todas, o la más sencilla de todas, se la llama parametrización estándar. ¿Ok? El intervalo de salida es el 0, 1, siempre es el 0, 1, pero claro, para que sea el 0, 1, ¿qué me tengo que acordar? Que el vector director de la recta lo tengo que tomar b menos a. Y el punto de paso lo tomo como a. ¿Se entendió esto hasta acá, chicos? ¿Sí o no? Sí, bueno. Ahora, supongamos que yo quiera, vamos a poner así, parametrización cualquiera. Acá voy a hacer un ejemplo para no andar llenándolo con tanta letra, ¿no? Entonces, supongamos que yo, qué sé yo, tenga el punto, lo vamos a hacer en R2, el punto A sea el punto 2, 3 y el punto B sea el punto menos 1, 1. Entonces yo quisiera parametrizar el segmento AB, pero recorrido en este sentido. O sea, quiero ir de B hacia A, de B hacia A, de B hacia A. Entonces digo, bueno, a ver, elijo un intervalo de parametrización. Esto quiere decir, sería el dominio de la parametrización. ¿Cuál elijo? El que se me dé la gana o el que por ahí me convenga en el ejercicio o qué sé yo. Entonces, elijamos un intervalo. No sé, supongamos que a mí se me antoje elegir, no sé, el menos 1, 3. Entonces yo quiero dar una parametrización gamma que vaya del intervalo menos 1, 3 a los puntos de este segmento. ¿Orientado de qué manera? El primero quiero que sea B y el último quiero que sea A. Bueno, entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? A ver. Yo sé que gamma de t tiene que ser una recta, ¿no? En R2, quiere decir, tiene que ser t por un vector director más un punto de paso. ¿Ok? Entonces yo digo, bueno, esta función gamma no la conozco, pero tiene que tener esta forma, ¿no? Donde el t, ahora, ¿dónde está mi t? Entre menos 1 y 3, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se me antojó poner el menos 1, 3, podría poner otro, ¿eh? Supongamos que se me antoja poner el menos 1, 3. Entonces digo, bueno, yo quiero, a ver, ¿qué me están preguntando? Ah, bueno, porque si querés hago otro. Ahora, Paz, vos me elegís otro intervalo y yo pongo otro. O sea, cualquiera me viene bien, cualquier colectivo me viene bien. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces agarro uno cualquiera, que no sea este estándar, digamos. El estándar ya sé cómo sale, ya me enseña cómo hacerlo. Agarro otro cualquiera. Bueno, se me ocurrió este por poner alguno. ¿Ok? Bueno. Bueno, a ver, vos me decís, ¿qué quiere decir que tiene que estar A y B ahí? Ah, ojo que A es un punto de R2 y B también.
Ahora, el menos 1, 3 es un intervalo en R, ¿eh? ¿Ok? Entonces, pero lo que yo necesito es esto, fíjense. Yo sé que tengo que dar una función gamma. Fíjense que gamma es un campo vectorial, ¿no? De manera tal que tomo un punto de acá, de este intervalo, ¿y qué me tiene que devolver? Un punto de R2 que pertenezca a este segmento. Bueno, como un segmento es un pedazo de una recta y la ecuación de una recta es esta, ecuación vectorial es esta, entonces yo necesito quién es D y quién es P sub 0. Entonces, ¿cómo logro eso? De la siguiente manera, a ver. Fíjense, yo como quiero recorrer esta curva de B hacia A, de B hacia A. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando t vale 1, cuando t sea el número 1, yo quiero que el resultado me dé el primer punto, que sería el menos 1, 1. Y cuando t vale 3, yo quiero que me dé el A, que es el 2, 3. ¿Por qué? Porque a mí se me antojó recorrerla así. Entonces el primer punto debería ser B y el último punto debería ser A. Y bueno, ¿ahora qué hago? Despejo. ¿Qué quiere decir despejo? A ver. ¿Qué quiere decir gamma de menos 1? Bueno, donde dice T pongo un menos 1. Entonces, si acá pongo un menos 1, me va a quedar menos D más P sub 0. Esto sería gamma en menos 1. Pero esto, ¿cuánto me tiene que quedar? Me tiene que quedar el menos 1, 1. ¿Y gamma de 3 qué sería? Bueno, donde dice T pongo un 3. Sería 3 veces D más P sub 0. ¿Y esto qué me tiene que dar? Me tiene que dar el 2, 3. Bueno, ¿están todos de acuerdo conmigo que esto es un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas? La diferencia es que mis incógnitas no son números, son vectores en R2. Es el vector D y el vector P sub 0. Bueno, acá despejen. Y despejen en forma vectorial. Acá no, a D no lo llamen A, B, no sé, o alfa, B, no. Despejen directamente. ¿Qué quiere decir acá? Por ejemplo, si yo a la ecuación 1 le resto la ecuación 2, miembro a miembro, la de arriba le resto la de abajo. Menos D, menos 3D son menos 4D. P sub 0 menos P sub 0 es 0. Este menos este me queda el menos 3 menos 2. Despejo D. Entonces, ¿quién es mi vector director? Mi vector director sería el vector 3 cuartos, 1 medio. Acá ya tengo D. Una vez que tengo D, bueno, reemplazo en cualquier, por ejemplo, reemplazo en la primera ecuación. Si reemplazo en la primera ecuación, ¿qué me quedaría? ¿Qué? P sub 0, reemplazo en 1. Entonces me queda que P sub 0 sería el menos 1, 1 más D. Sería el menos 1, 1 más D. O sea, el menos 1, 1. Estoy haciendo sustitución, con la única diferencia que lo estoy haciendo vectorialmente. 3 cuartos, 1 medio. Entonces, ¿quién sería el P sub 0? Bueno, el P sub 0 sería 3 cuartos menos 1, sería menos 1 cuarto. 1 y 1 medio es 3 medios. Bueno, una vez que tengo el vector director y el punto P sub 0, ¿quién sería gamma? ¿Quién sería la función gamma? Que sería la parametrización. Que a mí se me antojó ponerla del intervalo menos 1, 3. Bueno, tengo que ir a R2 porque tengo una recta en R2, ¿no? ¿Eso cómo sería? Gamma de T es T por el vector director, o sea, T por 3 cuartos 1 medio,
t por 3/4, 1/2, más el p sub 0, que es este. Entonces, ¿quién es gamma de t? Bueno, si uno hace las cuentas, sería, la primera componente es 3/4 t menos 1/4. La segunda componente es 1/2 de t más 3/2. Fíjense, cuando t vale menos 1, que sería el primer punto del intervalo, esto me quedaría menos 4/4, que es el menos 1, menos 1, 1, ¿no? O sea, el primer puntito del segmento. Y cuando t vale 3, me queda 9/4 menos 1/4, son 8/4, que es 2. Y acá me queda 3/2, y 3/2 son 6/2, sería 3, el 2, 3, ¿no es cierto? Es el último punto. ¿Esto se entendió, chicos? ¿Sí o no? Ok. Quiere decir que un segmento es relativamente fácil parametrizarlo, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque uno sabe que la gama de t, digamos, tiene que ser la ecuación de una recta. Bueno, ahora bien, yo voy a hacer un ejemplo. Ustedes tienen ahí en la práctica, bueno, algunas curvas para parametrizar, ¿no es cierto? Entonces yo voy a hacerles un primer ejemplo de qué pasa cuando la curva es unión de otras curvas. Porque hay curvas que yo no puedo con una sola fórmula para... Por ejemplo, si yo tengo un pedazo de una parábola y una recta, bueno, yo no puedo con una sola función describir los puntos de la parábola y describir los puntos de la recta, en principio, ¿no? Con una sola fórmula. Entonces, posiblemente tengo que usar alguna función partida. Entonces, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Esto es para que simplemente lo tengan en cuenta. Bueno, supongamos que... A ver, vamos a poner una que no me lleve tanto trabajo ni me lleve tantas cuentas. A ver, esperen un minuto. Supongamos que yo quisiera describir la siguiente curva. A ver. Este es el 1, 1. Y a ver. Y ahora quiero agregarle este pedacito. O sea, mi curva gamma es la unión de, vamos a llamarla gamma mayúscula. Gamma mayúscula sería gamma 1 unión gamma 2, donde gamma 1 es esta y gamma 2 es esta. ¿Vamos bien? Primera cosa, si yo tuviera que calcular una integral de línea, esto ya lo vieron, y a mí me pidieran la integral sobre la curva gamma, acá puedo tener una función vectorial, no importa, no me interesa, puede ser una función vectorial o escalar, no me interesa. Pero esto lo deben haber visto con Luciano, y esto pasa siempre con integrales. Las integrales de alguna manera son lineales en cómo se separa el intervalo donde uno integra. ¿Eso qué quiere decir? Que si esta curva gamma es la unión de este trayecto y este trayecto, esta integral sería lo mismo que integro sobre la curva gamma 1 y le sumo la integral sobre la curva gamma 2. ¿Eso se entiende, chicos? ¿Qué quiere decir con esto? Que
yo lo que necesito para aplicar la definición de integral es una parametrización de gamma 1, cualquiera, cualquier parametrización. Y para calcular esta integral necesito cualquier parametrización de gamma 2. ¿Hasta acá vamos bien o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En cualquiera me sirve. Bueno, entonces yo digo, bueno, para calcular esto busco una parametrización de gamma 1 y una parametrización de gamma 2. Total, como la integral de esta es la suma de las dos integrales, yo puedo hacerlo como dos ejercicios distintos. Esto por un lado, este por el otro. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo voy a tomar, pero bueno, lo voy a tomar para que el ejercicio me sirva, digamos. Tomo una parametrización cualquiera de gamma 1. ¿Ok? Bueno. Entonces digo, supongamos que tome en gamma 1, bueno, gamma 1 podría tomar la parametrización estándar, pero acá uno directamente la puede pensar así, a ver, como ustedes quieran. Si quieren hacemos la estándar. Bueno, vamos a hacer la estándar, a ver. La canónica. Acá, ¿yo qué tengo que hacer? Unir este punto con este punto, ¿no? ¿Este quién es? El que está acá. El 0, 1, ¿no? 0 de la X, 1 de la Y. Y este es el 1, 1. Supongamos que a mí se me antoja recorrerlo así. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, a ver si se acuerdan, ¿no? ¿Cómo era la parametrización canónica? Como vector director, ¿qué tomo? El que va de acá hasta acá, con este sentido. O sea, sería el punto final menos el punto inicial. O sea, el 1, 0. Y como punto de paso, tomo el primero, o sea, el 0, 1. ¿Ok? Entonces, los puntos de este segmento, ¿qué forma tienen? Son t por el vector director más un punto por donde pasa. Entonces acá tengo una primera parametrización que la llamo gamma 1 chiquitita. La canónica, ¿qué particularidad tenía? Siempre salía del intervalo 0, 1. Entonces, ¿quién sería la función gamma 1 de t? Gamma 1 de t. Y bueno, es esta, ¿no? Si hago la cuenta acá, que me quedaría t 1, ¿no? ¿Hasta acá está bien? Esto sería una parametrización, parametrización de este segmento. ¿Ok? Tengo una parametrización de este segmento. ¿Hasta acá se entiende, chicos? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Ok. Ahora tomo una parametrización del segmento gamma 2. O sea, que también voy a tomar la canónica, que es la más fácil. Bueno, gamma 2, ¿qué puntos une? El 1, 1 con el 3, 0, ¿no? Tengo que unir el 1, 1 con el punto 3, 0. ¿Ok? El 1, 1 con el 3, 0. A ver, me hace una pregunta. Si yo quisiera calcular esta integral de línea, esto lo tengo que recorrer o en sentido horario, o sea, así y así, o en sentido antihorario, o sea, así y así.
Pero tengo que elegir un sentido. Tengo que elegir un sentido. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense cómo estoy recorriendo esta. Y esta la recorrí así, ¿no? O sea, en lo que sería sentido horario, ¿no? O sea que esta debería recorrerla así. ¿Están todos de acuerdo? Tengo que recorrerla así. ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, acá lo voy a poner. Esto sería sentido horario. El sentido horario es el negativo. Entonces acá yo digo, bueno, tendría que recorrerla en sentido horario. O sea, así, de acá para acá. Sentido horario. Pero no me doy cuenta y la recorro al revés. Pero no me di cuenta, bueno, no me di cuenta. Y la recorro al revés. O sea, voy del 3-0 al 1-1. Entonces, yo no me doy cuenta y digo, bueno, a mí la verdad que me gusta más esta. ¿Okay? Esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que debo hacer. Debo hacer. Pero no me di cuenta de esto y entonces lo hago al revés. Entonces lo hago. Yo hago una parametrización estándar, ¿no? ¿Qué sería? El vector director, ¿quién es ahora? El que empieza acá y termina acá. O sea, extremo menos origen. El punto de paso es el 3,0. Bueno, una vez que tengo el vector director y el punto, la parametrización, que la voy a llamar alfa 2, la estándar siempre vale, empieza en 0,1. ¿Qué sería esto? Alfa 2 de t es t por el vector director más el punto de paso. ¿Ok? Entonces acá la función alfa 2, ¿qué función sería? Hago las cuentas. Y esto sería menos 2t más 3t. ¿Voy bien hasta acá? Entonces tengo los dos caminos, las dos curvas. Esta la parametricé, hoy estoy de terror, la parametricé en sentido horario, voy para allá, pero esta en vez de hacerla en horario la hice antihorario. Entonces digo, si a mí me piden calcular esta integral de línea, ¿tengo que borrar todo? No, no tengo que borrar todo. Bueno, vamos a dar cuenta que esta sea un campo vectorial, ¿no? Porque si es un campo escalar, no importa el sentido de la parametrización, pero vamos a suponer que es un campo vectorial F. Entonces, una vez que tengo estas dos parametrizaciones, uno dice, bueno, ¿quién sería la integral de F sobre gamma? Creo que Luciano le pone así, diferencial de L o diferencial de L grande cuando son vectoriales, no importa. Sería la integral sobre gamma 1 más la integral sobre gamma 2. ¿Ok? Ahora, yo tengo que tener un orden, o sea, si a mí me dicen, bueno, elegí cualquier orientación, pero elegí una, o sea, yo no puedo la gama 1 recorrerla así y después la gama 2 recorrerla al revés. Tengo que ir así y después así. Entonces, si yo quiero en sentido negativo, o sea, quiero en sentido antihorario, entonces digo, bueno, esta la hice bien, porque esta está en sentido antihorario, perdón, horario, o sea, negativo. Entonces esto sería la integral entre 0 y 1 de f en
gamma 1 de t por gamma prima 1 de t, diferencial de t. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó con esta? Esta la hice al revés. Esta la hice al revés. Entonces, ¿qué hacen acá? ¿Tachan todo? No, no hace falta tachar todo. Si yo hice esta parametrización, pero en realidad yo necesitaba la parametrización contraria, entonces, ¿qué hago acá? En vez de poner un más, ¿qué pongo? Un menos. O sea, cambio de signo, la integral. ¿Se entiende o no? Y acá uso la parametrización que yo hice, que es la que me dio a mí, la que se me antojó, digamos. ¿Esto se entiende, chicos, o no? Lo que quiero decir. O sea, que ustedes parametricen, claro, bueno, o invierto los extremos, pero en realidad no me hace falta tanto, digamos, solamente me tengo que acordar que si yo, al plantear esta integral de línea sin el menos, la estoy recorriendo en sentido positivo, bueno, si en mi ejercicio necesitaba sentido negativo, ¿qué hago? A la mía le cambio el signo. ¿Ok? Eso es una primera observación que es importante en integrales de línea, que no importa tanto el sentido de la parametrización que ustedes usaron, sino, bueno, si la parametrizaron con sentido contrario, después le cambian de signo y listo. ¿Vamos bien hasta ahí? Esa es una primera observación. Ahora, la otra observación que les quiero hacer es, ¿qué pasaría si a mí me pidieran una parametrización de la curva gamma? O sea, de toda esta curva. ¿Se entiende? Entonces yo no puedo dar esta función y esta función. No puedo dar, porque estas son dos parametrizaciones distintas. O sea, lo que yo necesito dar es lo siguiente. Yo necesito buscar una función gamma que salga de un intervalo AB que termine en R2 y gamma de t, los gamma de t describan los puntos de la curva gamma. ¿Eso se entiende? Entonces yo no puedo contestar por separado. En cuanto al cálculo de integral, otra vez, esta integral sí la puedo hacer separado, porque como la integral vale esto, entonces hago una parametrización acá y hago la otra acá, qué sé yo, la que se me ocurre más fácil. Pero si a mí me dicen, bueno, parametrizame toda esta curva gamma, y yo no puedo contestar esto y esto, porque acá serían dos curvas distintas con dos parametrizaciones distintas, ¿se entiende eso, no? Entonces no me sirven las que yo di. ¿Hasta ahí voy bien? Entonces les voy a enseñar cómo se puede hacer una parametrización de toda la curva gamma, y además orientada de alguna manera razonable, ¿ok? Usando estas dos que ya hice. ¿Qué quiero decirles con esto? Que en realidad uno siempre se las puede arreglar de la siguiente manera. Si yo ya tengo una parametrización, yo tengo una, la que se me ocurrió y la más fácil que a mí se me ocurre. Si yo necesito dar otra parametrización, donde mi dominio, en vez de ser el 0,1, sea otra cosa, y bueno, eso lo puedo subsanar y lo puedo solucionar de la siguiente manera, que es lo que se llama la composición, que esto sí lo vieron con Luciano, entre una parametrización y una función biyectiva, que puede ser creciente o decreciente. Entonces vamos a ver lo siguiente. Elijo
el intervalo AB. O bien, me lo dan, qué sé yo, por ahí me pueden decir, bueno, de una parametrización de la curva gamma, donde el intervalo, este que está acá, yo quiero que sea, no sé, el intervalo -1, 4, supónganse, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo o elijo o este me lo dan. Bueno, elijamos alguno, a ver, algún intervalo. Qué sé yo, supongamos que el intervalo AB sea el intervalo -1, bueno, 4, como había dicho antes. Pónganse, ¿ok? Entonces, la curva gamma es como si tuviera dos pedacitos, ¿no? Tiene esta y tiene esta y esta. Entonces, ese intervalo AB lo voy a partir en dos intervalos. Uno de los intervalos me va a servir para definir el primer pedacito de la curva gamma y el otro para definir el siguiente. O sea, lo que voy a tener que hacer acá es lo que se llama una función partida. Mi dominio va a ser este, pero la definición de la función va a tener que ser partida. En un pedazo voy a tener que describir los puntos de esta recta que tienen una fórmula determinada, y en el otro pedazo voy a tener que describir los puntos de esta recta, que tienen otra forma determinada. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hago con este intervalo? Bueno, lo parto en dos pedacitos. ¿Qué sé yo? Supongamos que los dos pedacitos no tienen por qué ser de la misma longitud. Por ejemplo, podría decir de -1 a 0 y de 0 a 4. Este dominio lo voy a pensar de -1 a 0 y de 0 a 4. Entonces, lo que yo tengo que definir es esto. Gamma de t va a ser algo si t está entre -1 y 0. Y otra cosa si t está entre 0 y 4. ¿Dónde qué es esta cosita y esta cosita? Bueno, esta cosita que está acá debería ser una parametrización de gamma 1. Y este que yo pongo acá debería ser una parametrización de la curva gamma 2. ¿Se entiende la idea? O sea que tengo que dar esta función, pero como función partida. ¿Hasta acá vamos bien, chicos, o no? ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Bueno, empecemos con gamma 1. Entonces yo digo, ¿tengo una parametrización de gamma 1? Sí, ya tengo una que hice, ¿no? La hice antes, ¿no? Una la tengo. Entonces copio la que yo tengo, a ver. O la que se me ocurre en el momento. Yo tengo para gamma 1 la siguiente parametrización. Y copio la que había elegido o hago una de nuevo. Esta, ¿no? Es t, 1. Pero, claro, ¿cuál es el dominio de gamma 1? El dominio de gamma 1 era el 0, 1, no es el -1, 0, ¿se entiende? O sea, yo hice una parametrización de la curva gamma 1, pero para los t no están entre -1 y 0. A mí la más fácil que se me ocurrió, o la que se me ocurrió en el momento, es de 0 a 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Esta, bueno, a mí se me ocurrió. A ver. Sí, lo podría reparametrizar, pero lo que digo es, digamos, ¿qué sería lo más general? Lo más general quiero decir, hagamos de cuenta que estos no son segmentos, porque los segmentos es cierto que son fáciles de parametrizar, pero hagamos de cuenta que esta curva sea horrible. Y entonces esta es la parametrización más fácil que a mí se me ocurre. Bueno, cambiar este dominio no es tan fácil en una curva cualquiera.
Entonces, lo que quiero intentar mostrarles es algo que les va a servir siempre, ya sean segmentos o ya sean curvas más difíciles. Eso es lo que yo estoy intentando. Ya sé que un segmento se puede hacer de otra manera. O sea, acá podría directamente poner el intervalo menos 1, 0 y bueno, y hacer la ecuación de la recta, ¿no? Que en 0 tiene que tomar el primer punto de gamma 1 y en 1 el último punto. Pero yo no quiero eso, yo quiero darles un ejercicio más general, que les sirva para cualquier curva, ¿se entiende la idea? Tomé segmentos para que no sean cuentas horribles. Ok, entonces vamos a hacer algo más general. O sea, hagamos de cuenta que esta curva es espantosa. Entonces yo tengo una parametrización, pero yo necesito que mi parametrización empiece en el intervalo menos 1, 0. Entonces lo que hago es esto. Acá pongo el menos 1, 0. Acá pongo el 0, 1, que es lo que yo tenía. Y acá pongo R2. Esta es la que yo conseguí. Esta es la que yo hice. Armé al principio. Y entonces lo que yo necesito es de acá ir hasta acá. De acá ir hasta acá. ¿Ok? Entonces, lo que uno necesita es dar una función de este intervalo en este intervalo que sea biyectiva. ¿Se entiende? La función más fácil de un intervalo a otro intervalo que sea biyectiva es la función lineal. ¿Se entiende, no? Una función lineal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense lo siguiente. Primera cosa. Bueno, entonces yo necesito acá, vamos a llamar F1. F1 quiero que sea biyectiva. Lo más fácil que se me ocurre y lo más simple en estos casos es tomar la función lineal. ¿Ok? Bueno, ahora, esto lo tengo que construir. Antes que nada tengo que ver cómo es la orientación. Fíjense. A ver. Cuando yo tomo el punto menos 1 y aplico primero la F1 y después la gamma 1, el resultado final, ¿quién me tiene que dar a mí? Este, que sería el 0,1. O sea, yo la quiero recorrer así, la curva gamma 1. ¿Por qué? Porque esta ya está recorrida así, digamos, ¿no? Entonces quiero recorrer así. Entonces, el primer puntito del intervalo tiene que ir a parar al 0,1, ¿no? Y el último punto, después que aplico todo esto, que sería gamma 1 compuesto con F1 en el 0, me tiene que dar el 1,1, creo que era, ¿no? El último. Este último es el 1,1. Acá está. Voy de 0,1 a 1,1. ¿Vamos bien? Bueno, ahora fíjense lo siguiente. Tomo gamma 1. ¿Cuánto tiene que darme esto? ¿Cuánto tiene que ser este número para empezar en el 0,1? Vamos para atrás. Vamos para atrás. Fíjense, cuando el número es 0, gamma 1 de 0, gamma 1 de 0 me da el 0,1. Y gamma 1 de 1 me da el 1,1. ¿Ok? ¿Vamos bien? O sea que esta curva
la parametricidad sí. El primero va al primero y el último va al último. Eso quiere decir que este número tiene que ser el 0 y este número tiene que ser el 1. ¿Se entiende o no? ¿Por qué? Porque la gama 1 mío, mi gama 1, ¿qué hacía? Tomaba el 0 y lo mandaba al 0, 1, y el último, que era el 1, lo mandé al 1, 1. ¿Vamos bien? Quiere decir que esta función f1, ¿qué tiene que hacer? El menos 1 del dominio, mandarlo al 0, y el 0, mandarlo al 1. O sea, acá está menos 1, y acá está 0. Entonces, ¿yo qué quiero? Yo quiero la ecuación de la recta que cuando el x vale menos 1, me tiene que dar 0. Menos 1, 0. Y cuando el x vale 0, me tiene que dar 1. O sea, esta sería la función f1. Como se trata de una función lineal con mandar los extremos al, digamos, a donde vos querés, ya basta, porque si fuera, no sé, una curva más rara, por ahí no sabes. Claro, bueno, siempre piensen que f1, estas que yo voy a llamar f's, siempre son lineales. Tómalas, porque acá les sirve cualquier función que sea biyectiva, cuyo dominio sea este intervalo y cuyo codominio sea este intervalo. Bueno, justamente las funciones biyectivas más fáciles de todas, de R en R, son las lineales. Bueno, ¿y cuál es la ecuación de acá lo que tengo que hacer es a ver, lo vamos a hacer. ¿Qué fórmula tendría la función en F1? A ver. En menos 1 tiene que pasar por 0, o sea, acá, ustedes me ayudan para ver si no me equivoco. Y cuando x vale 0, me tiene que dar 1, ¿no? F1 de 0 tiene que ser 1. Bueno, b es 1 y m vale 1, ¿no? Quiere decir que, ¿quién sería la función f1 en un x cualquiera? O en un t, o como lo quieran llamar. X ¿Quién más 1. sería esta ruta? X más 1, exactamente. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, la F1 ya la tengo. Y la gama 1 también la tengo porque fue la primera que se me ocurrió, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hago? La composición entre F1 y gama 1. Entonces, tengo acá el menos 1, 0. Acá el 0, 1 era, ¿no? El 0, 1. Y acá R2. Esta es F1, esta es gama 1. Entonces ahora hago, ¿quién es gama 1 compuesta con F1? Lo voy a llamar T en T. Bueno, esto por definición sería gama 1 de F1 de T. O sea, gama 1. Bueno, ¿quién es F1 de T? Es T más 1, ¿no? T más 1. Y ahora aplico la fórmula de gama 1. Gama 1 la tengo. Lo que pasa es que la tengo que evaluar en el número T más 1. A ver, volvamos a gama 1. A ver, ¿quién era gama 1? Acá. Donde dice T, tengo que poner T más 1 yo, ¿no? Entonces me queda T más 1, 1. ¿Hasta ahí va bien? Fíjense lo siguiente, fíjense lo siguiente. Si esto está bien hecho, bueno, a esta función la vamos a llamar alfa 1. Si esto está bien hecho, bueno, ¿qué debería pasar? Alfa 1 de menos 1 debería darme
el primer puntito, este. Y alfa 1 del otro, que es el 0, me debería dar este. A ver, vamos a verificar por las dudas. Bueno, alfa 1 de menos 1, ¿qué me da? El 0, 1, efectivamente. Y alfa 1 de 0 me da el 1, 0. El 1, 1. Entonces, esta alfa 1 sería una parametrización de la misma curva gamma 1, o sea, alfa 1 es una parametrización del pedacito gamma 1, pero ¿qué dominio tiene ahora alfa 1? Y tiene dominio menos 1, 0. Bueno, ahora tengo que hacer lo mismo para gamma 2. O sea, yo ahora quiero una parametrización de gamma 2, pero el dominio quiero que sea el 0,4. Quiero una parametrización de gamma 2 donde mi dominio sea el 0,4. Entonces digo, bueno, a ver, acá tengo el 0,4. ¿Qué parametrización yo tomé de gamma 2? Bueno, yo tomé esta, se me ocurrió tomar esta. Entonces, mi parametrización, ¿de dónde sale? Del 0,1 a R2. Entonces, lo que yo tengo armado ya es de 0,1 a R2. Esta ya la tengo yo. ¿Vamos bien? Entonces, pero lo que yo quiero es una que vaya de acá a acá. Yo quiero una que vaya de acá hasta acá. Entonces, otra vez, ¿qué tendría que inventarme yo acá? Necesitaría inventarme una función F2. ¿Se entiende? Que sea biyectiva, cuyo dominio es el intervalo 0,4 y cuyo codominio sea el intervalo 0,1. Pero vamos a ver que ahora tengo que hacer una pequeña variante. ¿Por qué? A ver, fíjense. Yo necesito que esta composición parametrice la segunda curva gamma 2. Vamos a ver qué pasa acá. Bueno, la gamma 2, fíjense que yo la parametricé al revés, ¿no? Porque me equivoqué, supónganse. Me equivoqué, la parametricé así. Ahora, ¿yo qué necesito? Fíjense, a ver. Yo necesito que gamma 2, compuesta con F2, de 0, o sea, el primer punto, cuando t vale 0, me tiene que dar, ¿quién me tendría que dar a mí? Me debería dar el 1, 1, y además se me tiene que pegar con la otra, me debería dar el 1, 1, ¿estamos todos de acuerdo? O sea que yo necesito que este me dé el 1, 1. Y necesito que cuando hago gamma 2 compuesta con F2 en 4, el 3,0. El último puntito, que sería el 3,0. Porque ahora necesito recorrerla, la quiero recorrer al revés. Necesito que esto me dé el 3,0. Hago la cuenta. Esto sería gamma 2 de F2 de 0, gamma 2 de F2 de 0, a mí me tiene que dar el 1, 1. Y gamma 2 de F2 de 4 me tiene que dar el 3,0. Muy bien. Ahora voy a gamma 2. Gamma 2 la conozco. Gamma 2 la conozco porque ya la tengo. Entonces, fíjense. Cuando t vale 0, gamma 2 de 0, ¿qué punto me dio? Gamma 2 de 0. En realidad, gamma 2, perdón. No sé por qué lo llamé alfa 2 a esto. Alfa 2 de 0, ¿qué me dio? Me da el 3,0, ¿no? Gamma 2 de 0 me da el 3,0. O sea que, si yo quiero tomar acá, si quiero que acá me quede el 3,0, este debería darme un 0. Este número debería ser un 0, ¿se entiende?
Esto debería ser un 0 para que gamma 2 en 0 me da el 3, 0. Y ahora miro gamma 2. Miro gamma 2 y digo, que cuando t vale 1, gamma 2 de 1, ¿quién me da? El 1, 1, ¿no es cierto? Que es este. Entonces, gamma 2 del 1, del número 1, gamma 2 de 1 me da el 1, 1. Gamma 2 del 1 me da el 1, 1. Quiere decir que acá tengo que habérselo aplicado al número 1. ¿Vamos bien? Entonces, la f lineal que yo tengo que construir ahora, la f lineal, ¿qué tiene que pasar? En 0 me tiene que dar un 1. Y en 4 me tiene que dar un 0. Van a ver que esta función sería decreciente. A ver si están todos de acuerdo. 0,4 a 0,1. En 0 me tiene que dar un 1. La F2, estoy armando acá. Cuando X vale 0, la Y vale 1. Y cuando X vale 4, la Y vale 0. Bueno, fíjense que esta sigue siendo biyectiva, de acá a acá. La F2 sigue siendo una función biyectiva, con dominio 0,4 y codominio 0,1, pero ¿qué tipo de función es esta? Decreciente. Pero bueno, no importa si es creciente o decreciente. A ver, ¿quién sería la F2? Siempre me quedo corta con el tiempo. Menos x sobre 4 más 1. Bueno, yo te creo. A ver, vamos a decir menos x sobre 4 más 1. A ver si tenés razón. Cuando vale 0, me queda 1. Bien. Y cuando vale 4, me queda 0. Ok. Una vez que tengo armada la F2, entonces tengo armada esta, que es la que la voy a llamar gamma alfa 2, ¿no? Sería de 0 a 4, de 0 a 4, al 0,1 tengo la F2, y del 0,1 a R2 tenía la gamma 2. Entonces, ¿quién sería? Si a esta función enterita la llamo alfa sub 2, ¿quién sería la función alfa sub 2 de t? Bueno, esto sería gamma 2 de F2 de t. Es una composición, ¿no? Aplico primero esta, después esta. ¿Quién es F2? Es menos t sobre 4 más 1. A esta calculo gamma 2. Gamma 2 ya la hice. Gamma 2, en realidad esta la quiero llamar gamma 2, no alfa 2. Bueno, ¿cuánto da gamma 2 en un número? Da menos 2 veces el número más 3, coma el número. Menos 2 veces el número más 3, menos 2 veces el número más 3, coma el número era, ¿no? Menos 2t más 3, coma t. ¿Voy bien hasta acá? Y entonces ya está, porque la gamma 2 ahora, la función gamma 2, perdón, alfa 2, primero, ¿de qué dominio sale? Del 0,4. ¿A dónde llega? A R2. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, esto que sería 1 medio de t más 1. Ay, Luciano me va a matar, pero no importa, esperen, vamos a esperar. Y acá sería menos t sobre 4 más 1, ¿no? No, perdón, ¿cuál es la curva gamma 2? T, ¿no? Ah, no, está bien. Es la composición menos t sobre 4 más 1.
Fíjense, alfa 2 de 0, alfa 2 de 0 me da el 1, 1. Y alfa 2 del 4 me da el 3, 0. O sea que está bien, ¿no? ¿Cómo estoy recorriendo ahora esto? Este pedacito, voy del 1 al 1 al 3, 0. Y en sentido correcto, voy para abajo. Bueno, y ahora, antes que me mate Luciano, ¿quién sería la parametrización alfa, la función alfa? Que va del menos 1, 4 a R2. La función partida evaluada Claro, respectivamente. exactamente. Sería la que yo llamé alfa 1 de t para los t que van desde el menos 1 hasta el 0. Y alfa 2 de t para los t que van del 0 al 4. En 0, las dos tienen que valer lo mismo. Las dos tienen que ser el 1, 1. O sea, no hay ambigüedad en esto. ¿Se entendió, chicos, esto? O sea, lo que les tiene que Sí, quedar bien en la cabeza que una vez que ustedes encuentran una parametrización, la más fácil que a ustedes se les ocurra, bueno, si ustedes les piden que cambien el dominio de esa parametrización, no importa, ponen el dominio que quieren, hacen esa biyección lineal y bueno, y llegan a otra parametrización. ¿Se entendió? sí, ¿Sí? se entendió. Bueno. Los dejo porque Luciano me mata. Bueno, nos vemos el jueves que tenemos más tiempo y vamos a hacer más ejercicios, ¿ok? Chao chicos, hasta el jueves. Chao, chao. De nada, chicos.